favor. 1 Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículos 12 y 13. Dígame amén cuando esté allí, por favor. Ok. La palabra de Dios son 2 versículos, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Normalmente, cuando usted va a la iglesia, espera que se le anime, ¿verdad que sí? Se promueve que en la iglesia se le va a animar, y luego usted viene y se le da una arrastrada, una regañadota, y usted dice, pues, ¿cuál ánimo? Pero, hermanos, es necesario que se nos hable, ¿sí? Y que se nos hable en contra de nuestro pecado. Y, hermanos, hoy quiero hacer algo distinto a lo que normalmente hago, que solamente había hecho una vez y lo voy a hacer hoy 2 veces. Así de atrevido seré. Hermanos, la Biblia nos presenta a lo largo de todas las cartas paulinas cómo debe ser un pastor hacia su iglesia, lo que ustedes deben esperar del pastor, sí, e incluso lo que ustedes deben demandar del pastor. Pero la Biblia también nos presenta que la iglesia tiene responsabilidades hacia su pastor. Y es lo que en este día vamos a estar analizando, hermanos, a la luz de la Biblia. Hoy, en este primer culto, veremos cuáles son las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Y en la tarde veremos cuáles son mis responsabilidades hacia ustedes. Primero quiero regañar. Y luego ya en la tarde pues ya me critican, ¿verdad? Entonces, hermanos, es palabra de Dios, todo es bíblicamente. El Señor nos ha hecho a todos parte del mismo cuerpo en Cristo. Nadie es más importante que otro aquí. Ninguno está más cerca de Dios en cuanto a favoritismo, hermanos, que otro aquí. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo como Salvador, hemos sido comprados por las mismas sangre, amados de la misma manera, de tal manera que el sacrificio ha sido el mismo realizado por cada uno de nosotros. ¿Sí? El sacrificio que Cristo hizo fue uno, por amor de todos. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Vamos a orar. Señor, bendiga la predicación, que pueda ser de edificación a mis hermanos. Hable, Padre, a nuestros corazones, y le ruego, mi Señor, que su palabra no sea predicada en vano, que, Señor, pueda prosperar en el corazón de alguno, Señor, o alguna, y si usted se placiera glorificar su nombre en la mayoría y en todos. Señor, bendiga el mensaje, que yo no sea un estorbo, límpieme de pecado y abra los oídos de mis hermanos, y que llegue el mensaje, Señor. Llévelo usted al corazón para ayudarnos, Padre Celestial, a estar mejor como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Bien. Hay responsabilidades, hermanos, sobre aquellas personas a quienes Dios les ha dado un líder espiritual, y estoy hablando de ustedes. Dios les ha dado responsabilidades. Amén. No es, hermanos, todo encima del pastor. Dios nos ha dado a todos responsabilidades, y a todos nos ha dejado instrucciones en la Biblia de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es, mis hermanos, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y todos tenemos la responsabilidad de no desacreditar la iglesia, de no desacreditar al dueño de la iglesia, que por cierto es Cristo. Y tenemos la gran responsabilidad de mostrar que en la iglesia, mis hermanos, realmente está la presencia de Dios acompañándonos. No cae, mis hermanos, y no es
propio de la alabanza y lo hermoso y los instrumentos y la manera de cantar lo que refleja que Dios está allí. No es la manera en que usted canta, que usted toca, no es la manera en que usted, hermano, hace las segundas voces, lo que muestra que Dios está dentro de una iglesia, mis hermanos, es la plena sujeción a la palabra de Dios. La plena sujeción a la palabra de Dios. Así como la relación entre esposo y esposa es importante para que el matrimonio no caiga, también así es importante la relación pastor y iglesia para que la iglesia no caiga. Y es tristísimo ver la cantidad enorme de problemas que existen, mis hermanos, entre los pastores y la iglesia. Hay muchos hay muchas partes donde se nos explica qué espera Dios del pastor. Efesios 4, Romanos, etcétera. Pero aquí Dios habla de las responsabilidades de la iglesia. Y la primera palabra o las primeras dos palabras que Pablo tiene que usar aquí en el texto es os rogamos. Hermanos, con todo el debido respeto, ustedes son ley. Tienen autoridad por encima de ustedes. Y Pablo, mis hermanos, era autoridad aún en la iglesia de Tesalónica. Y sin embargo, él se tiene que ver en la necesidad de rogarle a los hermanos que hagan las cosas bíblicamente. Dios establece, hermanos, liderazgo en las iglesias. Él establece diáconos, establece pastores, su palabra, y Él mismo es la más grande autoridad sobre toda la iglesia. Y no debería haber necesidad de rogar que hagamos caso. ¿Me está escuchando? Lamentablemente, Dios se tiene que ver en esa posición. Y en estos dos versículos, Dios ruega que la iglesia haga dos cosas y le muestra dos responsabilidades. Uno, reconocer a su pastor. Y dos, estimar a su pastor. No es solamente apreciarlo. La palabra griega aquí es superabundantemente estimar al pastor. Son dos cosas que Pablo le ruega a la iglesia asegurar que ponen en práctica hacia su pastor. En Primera de Pedro, por favor, capítulo número 5, en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo número 5 y versículo número 1. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad al Rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero el primer requisito que da es no por fuerza. ¿Y cómo va a lograr un pastor cuidar un rebaño que no sea la fuerza? Reconociendo a la iglesia que el pastor fue puesto allí por Dios y que no se puso él a la brava allí. Reconozcan al pastor. No es solamente saludarlo, él es el pastor. No, es reconocer su llamado, su trabajo y su autoridad. Yo no sé si para algunos yo sea pastor o si quizá nada más soy un gritón detrás de un púlpito. Algunos me ven joven y dicen, pues ese qué va a saber. Pero la Biblia dice que la sabiduría no viene por la edad. Entonces, por eso Dios mismo se encargó de confortar al pastor joven Timoteo, llamándole como un verdadero hijo en la fe, sabiendo que otros lo iban a menospreciar por su corta edad. Y él le dijo: nadie tome en poco tu juventud, que nadie te menosprecie. Sé ejemplo a todos los creyentes, mostrándote tú en todo como alguien digno de seguir, en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza y en amor, en la paz con los que así buscan el nombre del Señor. Sí, pero es necesario que la iglesia reconozca a su pastor. Mi hermano, casi ningún pastor le enseña las responsabilidades a la iglesia.
¿Por qué, mis hermanos? Porque es que no es cómodo enseñarles a la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Ustedes deben hacer así conmigo. No es cómodo. Honestamente, yo no me siento del todo cómodo. Y por eso muchos pastores tienen que esperar hasta fin de año que se hace una conferencia para que vayan la gran mayoría de hermanos y que sea otro pastor y que les tire pedradas y haga mi trabajo. Pero evitar hacerlo provoca después, hermanos, desorganizaciones dentro de la iglesia, donde todo lo carga el pastor, todo lo decide el pastor, los diáconos no sirven, cada evento recae en los brazos pastorales y, hermanos, las manos se cansan. Por eso desde el Antiguo Testamento, Dios a través del suegro de Moisés le dijo, hey, te vas a morir donde sigas cargando toda esta responsabilidad del pueblo y sus problemas. Levántate líderes que te ayuden. Amén. Levántate líderes. Hermanos, la iglesia tiene responsabilidades. No es nada más venirse a sentar cada domingo, decir aleluya, amén, cantar y ahí nos vemos, pastor. Deme un platito de comida y órale, ahí se ve. Hay quienes viven con ideas erróneas sobre lo que es un pastor. Hermanos, el pastor no es un banco. Yo no me voy a esperar hasta fin de año para decirles sus responsabilidades. El pastor no es un banco. El pastor no es un doctor. Viene conmigo, yo lo que le voy a mandar es que se ponga un curita y nada más. El pastor no es un niñero para que le avente a los niños mientras que usted come. Cuando estábamos yo en la iglesia donde venimos, me daba tanto coraje ver que los hermanos le aventaban casi 30 niños al pastor y él se los llevaba a la plaza viendo a todos, pobrecito. Y mientras los papás, jijiji, come bien a gusto con su refresco. Y yo le dije, hermano, yo me llevo a esos niños. Hermano, ni los aguanté. Me lo llevé como 2 o 3 veces y dije, hermano, ya no se lo lleve nadie. Pero el pastor no es un niñero para que ande cuidando niños mientras que usted come. Perdone, pero no es así. Las iglesias de hoy tienen la idea de que pueden comerse al pastor y que eso está bien, que es normal, que es su deber del pastor, que es ser hecho en taquitos y más le vale al pastor que sepan rico. Y creen que es su deber y el pastor se tiene que aguantar. El pastor se tiene que aguantar. Siempre desde un inicio la gente toma al pastor así y por eso Pablo tuvo que presentar sus derechos ante una iglesia llamada Corinto que no reconocía su autoridad, no reconocían sus cartas como si fuera palabra de Dios, no reconocían su apostolado y eso era problema entre él y la iglesia y por eso tuvo que solucionar ese problema. Ustedes tienen que reconocer que el pastor puede, 1, regañar a sus hijos. Ya arrugó la cara. 2, corregir su vida espiritual en lo ineficiente. 3, decirle no a ciertas cosas. Mano, si le dijera que sea todo, tendríamos un desorden. Y en el texto del verso 1 y 2 de 1 de Pedro 5 nos muestra que la iglesia es la esposa de Cristo y que Él se la ha encargado al pastor. ¿Quién encargaría, mis hermanos, sus esposas a otros, en manos de otro? ¿Encargaría a otro su esposa, hermano Juan? Algunos dirían, pues no quiere la suegra también de pasada. Yo no encargaría a mi esposa en manos de otros que me cuiden la churrita, sácate los mocos, yo no los voy a andar prestando, ¿qué? Escuché tanto una predicación del hermano Ezequiel Salazar que me gustaba, que terminé soñando lo que él soñó. Hace 3 o 4 semanas atrás soñé y me desperté, hermanos, bien enérgico. Me desperté de un brinco en la cama y andaba sobre, ¿qué? Al primero. Y le dije a mi esposa, es que tuve un sueño, que no sabes qué soñé. ¿Qué soñaste? Soñé que había un sinvergüenza coqueteándote y le daba una arrastrada. Pero arrastrada le arrancaba los cabellos. Y mientras le estaba pegando, ese hombre me decía, ¿y eres pastor, verdad? Y le decía, sí, no, le daba otra.
Y comencé a, hermanos, es que yo hago en sueños lo que en vida el Señor no me permite. Sí, y hermanos, Jesús ama a la iglesia y Él no se la encarga a cualquiera. ¿Cree usted que va a poner en manos de cualquiera lo que Él tanto ama y lo que tanto le ha costado? Él no pone a cualquiera. Pablo dijo, Dios me tuvo por fiel de tener este ministerio. Dios fue el que me puso ahí. Y hoy las iglesias aceptan a cualquiera que venga y les enseñe, y aquel a quien Dios lo ha puesto, lo rechazan. Si viene otro misionero, aunque nos hable duro, como nos gusta, como queremos, pero está el pastor día tras día, domingo tras domingo, predicando duro, y están todos enojados con el pastor. La iglesia tiene que reconocer que el pastor que tienen es porque Dios lo puso allí. Ay, no, es que yo no lo puse. Tiene razón, usted no fue. Usted no fue, fue Dios. Ay, es que a mí no me invitaron a cometer el púlpito. ¡Qué bueno! Es que yo no voté. Hermano, es que no está allí por votaciones. Vaya que sí hay procesos y que hay, hermanos, autoridad y una manera organizada de cómo hacer las cosas. Pero al final de cuentas, si un varón está enfrente de la iglesia, es porque fue Dios quien lo puso allá enfrente. No es que si yo fuera pastor, pues no lo es. Menos la pastora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Primera de Tesalonicenses 5, 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. La palabra presidir, dirigir, hermanos, me presenta o da a entender que esa persona tiene autoridad para dirigir. No es solamente reconocer que Dios lo puso allí, sino reconocer también que Dios le ha dado autoridad sobre su vida espiritual, la vida espiritual de su familia y de la iglesia. Y cómo le molesta a la gente que el pastor ejerza autoridad. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no había venido estos 4 domingos? ¿Qué ando mal? No creemos que andamos mal, sabemos que anda mal. Porque la Biblia menciona que no debe hacerse un hábito en usted dejar de congregarse. Debe congregarse para estimularse, para exhortarse al amor y a las buenas obras. Allá afuera nadie lo hace, aquí sí. Y es por eso, mis hermanos, que sabemos que alguien que no se congrega cae en error tras error. La gente carnal es muy difícil que se someta. Y Dios dice, a ese que yo puse, reconócelo. ¿Alguien me está escuchando? Amén. En Hebreos 13, por favor, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. La palabra de Dios dice así, obedeced. Ay, este verso como... Obedeced a vuestros pastores. Y luego dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Que nadie de ustedes se engañe, hermanos, pensando que usted está bien con Dios y usted no puede sujetarse al pastor. Eso no es verdad. Se está engañando a sí mismo. No es cierto. Usted no puede estar bien con Dios si no está bien con el pastor. Y esos hombres son los que se inventan dichos piadosos. Yo no sigo al hombre. Yo sigo a Dios. Mentiroso. Son dichos piadosos que se sacan, que reflejan su resistencia a la autoridad que Dios le dio a su pastor en su vida espiritual. Ahora, hermanos, yo no mando en todo. Yo no mando en su casa. Pero un área donde el pastor puede interceder con plena autoridad, hermanos, es en su vida espiritual.
Y hay quienes están enojados con el pastor. ¿Cómo se le ocurre pedirme el celular? Cuando hiciera eso con los jóvenes, ¿verdad que sí? ¿Qué le importa ese metiche? Siempre anda detrás de uno. ¿Qué le importa ese metiche? Es que yo voy a dar cuenta por usted. La manera o de que lo cuide o que no lo cuide, vaya a dar cuenta con usted. Y eso debería hacerle entender el interés que el pastor trae por usted. Y luego dice, porque han de dar cuenta, ¿sabe? A veces ni lo hacemos por usted, a veces lo hacemos porque sabemos la responsabilidad que traemos nosotros. A veces no velamos por usted, porque usted trae estar pero rebeldote hacia uno. Pero seguimos velando, no por usted ya, ni siquiera, sino porque pues es lo que Dios va a demandarme. Y es algo malo que eso pase, porque la Biblia dice, eso no es provechoso. Es que me cae encima, hago bien, no se da cuenta, no me recompensa. Pues hermano, su recompensa viene de Dios. Pero hago mal y me cae encima, es que está velando por usted. Es que parece águila. Solamente falta un culto y no debe faltar. ¿Lo reconoce? Dice que, hermanos, se necesita, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo para reconocer al pastor, porque como fue el Espíritu Santo el que puso al pastor, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para reconocer al pastor. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, pues no lo va a hacer. Ay, es que me molesta que el pastor me mande. No, no es cierto. Lo que le molesta es que usted no manda. No se puede cambiar de iglesia sin hablar con ambos pastores. ¿Verdad? Usted tiene que decirle a su pastor por qué se va a ir y tiene que hablar con el otro pastor por qué quiere llegar a esa iglesia. Y aún así cree que está bien. Filemón nos enseña eso. Filemón dice, no quise hacer, le dice Pablo a Filemón, no quise hacer nada sin tu consentimiento. O sea, se debe hacer con los dos pastores. No se puede ir a trabajar en otra iglesia, dar clases a niños a otra iglesia, enseñar en otra iglesia sin la autorización de ambos pastores. No, pero es que mi pastor me va a decir que no, pues por algo. Lo conocemos. Su pastor lo conoce. Aquí anda en pecado y allá va a querer servir. Aquí anda de volado y allá se va a querer ir para donde no lo vean, para donde no ande uno detrás de usted. No sabe Biblia y allá va a querer enseñar. Pues por supuesto que le vamos a decir que no. Y ahí es donde el pastor se postula para muchos como enemigo. Pero hermanos, es el deber. Es el deber y es lo que se debe de reconocer. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. No pierda esta porción porque son los dos versículos donde vamos a estar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 12. ¿Es la 1:40? No, miren la hora, ya se la dije. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y luego dice, y os, ¿qué? Amonestan. O sea, usted debe reconocer que Dios lo puso allí para amonestarlo. Y le va a caer gordo. Pero pues ni modo. La palabra griega allí es nauteteo, que significa poner en la mente la culpabilidad. El pastor, hermano, si puede, así mero, hermano, ya no falta mucho para el culto. Después se me concentra usted y se me desconcentran los otros y me desconcentro yo y nos desconcentramos todos. ¿Verdad? Es nauteteo, poner en la mente la culpabilidad. El pastor tiene que meterte hasta su mente, hermano. Hasta en su mente. Es el trabajo. Es que puros regaños en esa iglesia. Es que es lo que Dios lo llamó a hacer. Y muchas personas van a decir, no, es que aquel pastor ya te lavó el coco.
Y sí, hermano, pero es que es necesario que la palabra de Dios limpie nuestras escorias y saque lo malo que tenemos en nosotros, que estorban la mano de Dios en nuestra vida. Por supuesto que necesitamos ser lavados, es lo que Dios ofrece. Y si usted haya llegado al punto donde le digan que le lavaron el coco, entonces esa es la muestra de que Dios ha estado obrando en su vida. Y debería ser un motivo de gozo, de que la palabra de Dios no ha sido en vano con usted, de que el trabajo no es en vano con usted. Amén. Pero hermanos, no deberían enojarse. No, es que yo sé que el mensaje era para mí, porque el pastor me estaba mirando. Qué presumido de su parte creer que usted es la persona más importante de toda la iglesia para que el pastor centre un mensaje exclusivo para usted. El mensaje era para todos. La palabra de Dios es la autoridad. Y lo que Dios ha ordenado a su pastor ponerle en su mente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que los transforma. Y dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. O sea, sí, Dios busca cambiarle, reiniciar el chip. Dios busca hacer nuevas cosas, todas las cosas las busca hacer nuevas. Y Dios nos ha pedido apuntar la culpa cuando usted no hace lo que Dios dice. Y no es agradable. No es algo que agrade, mis hermanos, acercar y decirme, hermano, ¿sabe qué? Lo vi con prostitutas. Hermano, lo vi siéndole infiel a su esposa. No es agradable, no es un trabajo, hermanos, que agrade, pero es lo que Dios mandó a uno a hacer. Y muchos están enojados con el pastor por la obra que hace. Lo miran feo, algunos ya hasta se burlan, otros calumnian al pastor. Y eso, hermano, lo que está mostrando es que su vida espiritual está mal, porque si usted no puede andar bien con el pastor, tampoco estará bien con su Dios. Dios puso a ese pastor. Está dando, ¿verdad que sí? Pisé 4 callos. A veces, hermanos, yo termino un mensaje y lo leo y yo digo, híjole, está fuerte. Y Pablo, de hecho, Pablo decía esto, porque cuando leemos 2 Corintios, dice, me di cuenta que los entristecí y me regozo porque los entristecí, pero en cierto momento lo lamenté. O sea, Pablo también como que se dio cuenta y yo, como que me pasé. A veces, hermanos, uno lee el mensaje, el bosquejo y dice, híjole, como que, bueno, está todo serio los hermanos. Pero pues ese es el trabajo. Lejos de lo que piensa el pastor, no busca herirle, busca ayudarle. Busca ayudarle, pero cuando alguien anda mal, lo toman personal. Es que lo dijo porque me odia, le caigo gordo, a mí no me visita. ¿Qué me hace pensar que Dios habla a través de él? Y así se ponen. No, pastor, es que no es lo que me dice, es cómo me lo dice. Pero si se lo decimos de cualquier otra manera, también se enoja. Si anda mal con su pastor, anda mal con Dios. Porque cada vez que se levanta él a predicar, usted ya cerró su corazón. Porque le cae mal el pastor, trae algo en contra del pastor. Y ahora el mensaje que Dios tenía para usted a través de ese siervo tan inútil, porque es un siervo inútil el que está enfrente, ya no pudo llegar a su vida. Y ahora usted anda mal con Dios porque usted cerró su corazón al hombre, según usted, sin saber que estaba cerrando y endureciéndose en contra de Dios. Y otros se portan espirituales. Está el pastor predicando y está leyendo la Biblia. Muy estudioso. Lea su Biblia en casa.
Lea su Biblia en casa. En la predicación se escucha la predicación. Y todo esto es muestra, hermanos, de que andan mal con su pastor. 1 Tesalonicenses 5:13. No me tomen, hermanos, como un hombre severo. Si ustedes han caído y yo he hablado con ustedes, sabrán que la manera en que me ven ustedes gritando aquí y hablando fuerte contra pecado muchas veces, no lo hago cuando estamos a solas. A ninguno de los que ha caído les he gritado ni hablado de una manera grosera. Tal vez les he dicho sus verdades, es el trabajo, pero no se los he dicho gritando ni de manera grosera. Soy duro, hermanos, y tengo que ser, como les dije ahorita, severo con el pecado, mas no con el pecador. Sí. Entonces, no tomen como que el pastor es duro hacia la iglesia y por eso a la iglesia tenemos que ser duros hacia el pastor. Eso no es así. Yo en ningún mensaje he predicado contra usted, he predicado contra el pecado y si ese pecado estaba en su vida, pues por eso lo sintió contra usted. Pero no era esa la intención. Ahora era Dios hablándole. Y lo peor que puede usted hacer es decir, el pastor la trae contra mí, voy a ser duro contra el pastor. Y eso le aseguro, va a crecer cada vez más y tarde o temprano usted se va a ir de la iglesia o la iglesia me destituye de él. Hay un pastor muy querido por mí, aunque tenemos poco de conocernos. Él llegó a una iglesia donde eran muy liberales. Creo que tenían batería y de todo. Y él llegó y quiso hacer las cosas bíblicamente y la iglesia fue dura con él y lo destituyeron como pastor. La iglesia a veces es cruel con el pastor porque la iglesia quiere, pues, que se le hable bonito, que se le digan cosas bonitas. Hermanos, en la iglesia se predica Biblia. Esto es Biblia lo que le estoy predicando, ¿sabes? No debe ser duro en ninguna manera, hermano, ni duro contra su pastor. Lo que va a provocar es que después yo me queje de por qué tengo que andar detrás de cada rato. Y dice la Biblia, eso no es bueno, llegar a ese punto no es bueno, no es provechoso. Ni para el uno ni para el otro es provechoso eso. Y en el verso 13, 1 Tesalonicenses 5:13 dice, y que los tengáis en mucha estima. O sea, la primera cosa que Dios pide es, reconoce a tu pastor. Y en segunda es, tenlo en estima. Quizás aquí hay alguno que me odia. Y amor, ¿por causa de qué? De su obra. No va a tomar mucho tiempo en que la iglesia se dé cuenta que el pastor, hermanos, no es perfecto. Se van a dar cuenta. Hermanos, no soy un papa. No soy infalible. Fallo. Este tesoro, hermanos, dice Corintios 5, o 4 más bien, dice Corintios 4, este tesoro está en vasos de barro. Está en cosas frágiles, mis hermanos. Yo soy vil, menospreciado, débil. Y yo no sé si usted se reconozca así, pero eso dice Dios que esos fueron a los que Él llamó. O sea, yo soy vil, soy menospreciado. Satanás me pone carrilla, hermano, para recordar constantemente lo que fui y lo que me puedo convertir, mis hermanos, si me descuido por un momento. Y Satanás no necesita su ayuda, hermano. Satanás no necesita su ayuda. De nada sirve que usted esté murmurando en contra del pastor, es que no debería haber hablado así, ese mensaje estuvo con demás y luego lo repitió, mensaje repetido, y luego y de nada sirve eso. El pastor necesita el amor de las ovejas. Mucho se habla de que el pastor debe amar,
Pero Dios también manda que las ovejas debe amar. Usted no puede estimar al pastor si usted no ama. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de que debe amar al pastor? Dice el versículo, por causa de su obra, por causa de su obra. ¿Y quién es la obra, hermano? Usted. Usted es la obra. Usted es la labranza de Dios. Y Él me ha puesto, hermanos, a cuidar la obra que sigue siendo usted. Me la acerqué, le regañé, le dije, hermana, cuidado con los hermanos, hermana, cuidado con ese vestido, tápese más aquí arribita, hermana, no se enoje. Porque usted es la obra, su familia es la obra. Los niños que están allá en esa clase y que andan batallando para crecer espiritualmente y conocer a Cristo desde temprana edad, ellos son obra, mis hermanos, que usted no debe tumbar. Y agarrando un odio contra el pastor, va a agarrar un odio contra todo lo demás. ¿Qué vamos a tener después? Una iglesia dividida. Se los vuelvo a mencionar, como les dije ahorita. Pastor Yahiles reprendió a un mujer dentro de su iglesia. Duro. Y soñamos muchos con poder hacer eso. Enfrente de todos lo reprendió por lo que haya hecho. Y ese ujier no se ofendió, no se fue dolido porque el pastor no me ama. No se fue llorando, enojado. Cuando le preguntaron qué pensaba, él dijo, él es mi pastor, me está cuidando. Oh, que todos pensaban así, hermanos. Son sus responsabilidades. No me mira a mí, ahí está. Yo no dije nada. Mírelo a él. Y le aseguro que cuando usted lo voltea a ver a él, va a tener que cerrar la bocota porque Dios va a estar así. A ver, ¿qué? Dime. Mía es la obra, a ver, yo lo puse, ¿qué? Y mire, todos van. Dos responsabilidades de la iglesia. Conozca al pastor, estime al pastor. Ay, y las suyas, hermano. Hermana, tranquila. Para todos hay. La mía es en la tarde. Sí, tranquila. Pero ahí ya está usted mostrando que no reconoce, que no estima del todo, porque, a ver, la suya y la suya. Esa no es la manera, hermana. Tranquila. Pastor, tienen que cuidar la iglesia, por supuesto. Cuidar los que entran, cuidar cómo se maneja. No con dureza, sino con ánimo pronto, dice. El domingo pasado yo no quería salir. Y cuando hablé con dos hermanos allá abajo para encargarles la iglesia, estuve a punto de llorar cuando al final les dije, ¿saben qué? Cuiden a esas ovejas, porque son de Cristo. No son mías, no. Y no sé si quizá lo hayan visto los hermanos. Estoy a punto de llorar porque me da un miedo salir, hermanos. Salir de la iglesia. Y yo le dije a esos dos hermanos, cuídenlos mucho. Donde yo pierda eso, ya no soy apto para ser su pastor, de ninguna manera. Pero donde ustedes pierdan esto, ustedes serán los que no me vean apto para ser un pastor. Cierre sus ojitos, vamos a orar.